Los Salmos y el lenguaje de la Biblia. Los Salmos de la Biblia son una colección de poemas y oraciones que expresan la fe del pueblo judío en Dios y su relación con Él. Los Salmos se escribieron en un periodo de más de 1000 años, desde el tiempo de David hasta el exilio babilónico, y reflejan las diversas circunstancias históricas, sociales y religiosas de los autores y sus comunidades. Los Salmos tienen diferentes autores, algunos conocidos y otros desconocidos. El autor más famoso es el rey David, a quien se le atribuyen 75 salmos, es decir, prácticamente la mitad. Otros autores son Moisés, Salomón, Asaf, los hijos de Coré, Emán el Esraíta y Etán el Esraíta. También hay salmos que no tienen ningún autor identificado. El lenguaje de los salmos para nosotros en el siglo XXI es duro, porque usa muchas figuras literarias, como metáforas, símiles, hipérboles, personificaciones, alusiones, ironías y paradojas, las cuales no siempre son fáciles de entender ni percibir para el lector moderno. Además, los salmos emplean un estilo poético hebreo que se basa en el paralelismo, la repetición y la variación de ideas, más que en la rima o el ritmo. El paralelismo consiste en expresar una misma idea de dos o más formas diferentes, ya sea reafirmándola, contrastándola o completándola. Por ejemplo, en el Salmo 1, versículo 1 se dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es aquí donde se puede ver que las tres líneas expresan la misma idea de evitar la influencia de los malos, pero usando diferentes palabras y sinónimos. Este tipo de lenguaje requiere una lectura atenta y reflexiva para captar el sentido profundo y la belleza de los salmos. Otra razón por la que el lenguaje de los salmos es duro es porque usa muchos términos y conceptos propios de la cultura y la religión judía, que pueden resultar extraños o desconocidos para los lectores de otras tradiciones. Por ejemplo, los salmos hacen referencia a la ley de Dios, al templo, a los sacrificios, a las fiestas, a los enemigos de Israel, muchísimo, ¿verdad?, a las promesas mesiánicas, etc. Estos elementos requieren un conocimiento previo del contexto histórico y teológico de los salmos para poder interpretarlos correctamente. Analicemos por un momento el concepto de la retribución en la teología hebrea, el cual permea toda la Biblia, incluidos los salmos. Este concepto consiste en la idea de que Dios recompensa o castiga a las personas según sus acciones, ya sea en esta vida o en la vida futura. La retribución es una expresión de la justicia de Dios, que da a cada uno lo que se merece. La retribución también implica una relación de amor entre Dios y el hombre, que se basa en la fidelidad a la alianza y a la ley de Dios. La retribución se encuentra en muchos textos del Antiguo Testamento, especialmente en los libros de los Salmos, los Proverbios y Job. Estos libros reflejan las diversas situaciones históricas, sociales y religiosas de los autores y sus comunidades, así como sus preguntas y respuestas sobre el sentido del sufrimiento, la prosperidad, el mal y el bien. El análisis de estos libros es tan profundo, como lo es para nuestra era contemporánea. Si bien algunos textos afirman que Dios retribuye inmediatamente a los justos y a los impíos, hay que otros reconocen que hay casos en que los justos sufren y los impíos prosperan. Estos textos plantean el problema de la teodicea, es decir, cómo conciliar la bondad y el poder de Dios con la existencia del mal en el mundo. La retribución también se relaciona con la esperanza escatológica, es decir, con la creencia en una intervención definitiva de Dios al final de los tiempos, que restaurará el orden y la justicia. Algunos textos proféticos anuncian un día del Señor, en el que Dios juzgará a las naciones y a su pueblo, y establecerá su reino de paz y salvación. Otros textos hablan de una resurrección de los muertos, en la que Dios recompensará a los fieles y castigará a los rebeldes. Estas ideas se desarrollarán más tarde en el judaísmo intertestamentario, es decir, el periodo de tiempo que transcurre entre la terminación del Tanaj o Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Por supuesto, esto será también desarrollado a lo largo de la era cristiana. Sin embargo, no todos aprueban o aceptan el lenguaje usado. Algunas de las posibles razones generales por las cuales es desaprobado por algunos son: la Biblia tiene un lenguaje sincero y directo que confronta el pecado y la maldad del ser humano. Algunos no quieren reconocer su condición pecaminosa ni arrepentirse de sus malas obras, y por eso rechazan la Biblia como una norma de vida. La Biblia dice: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Evangelio de Juan,
capítulo 3, versículo 19. La Biblia tiene un mensaje exclusivo y absoluto que afirma que solo hay un Dios verdadero y que solo hay un camino de salvación por medio de Jesucristo. Algunos no quieren aceptar esta verdad porque prefieren seguir otras religiones, filosofías o ideologías que se ajustan a sus preferencias o intereses. La Biblia dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. La Biblia tiene una autoridad divina e infalible que no admite errores ni contradicciones. Algunos no quieren someterse a esta autoridad porque cuestionan su origen, su veracidad o su relevancia. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Estas son solo algunas de tantas razones por las que la Biblia es desaprobada por algunos, pero hay muchas más. Sería ideal que cada quien examinara con sinceridad y humildad lo que la Biblia dice y que no se quedare conforme con una sola lectura, una lectura superficial. La Biblia es un libro sincero, en su lenguaje, porque refleja el carácter de Dios, que es santo, justo y amoroso. Las Sagradas Escrituras necesitan tiempo, estudio y dedicación para avanzar en su conocimiento, el conocimiento de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Finalmente, el lenguaje de los salmos es duro porque expresa sentimientos y emociones muy intensas y variadas, como el amor, la alabanza, la confianza, el arrepentimiento, la súplica, la angustia, la ira, la venganza, etc. Los salmos no ocultan ni suavizan la realidad humana, sino que la muestran tal como es, con sus luces y sus sombras. Los salmos nos invitan a entrar en diálogo con Dios desde nuestra verdad más profunda, sin miedo ni vergüenza. Los salmos nos enseñan a orar con todo nuestro ser. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse y compartir. Que Dios los bendiga y chao.